Mito y realidad, Mircea Eliade. Capítulo 1. La estructura de los mitos. La importancia del mito vivo. Desde hace más de medio siglo, los estudiosos occidentales han situado el estudio del mito en una perspectiva que contrastaba sensiblemente con la de, pongamos por el caso, el siglo XIX. En vez de tratar como sus predecesores el mito en la acepción usual del término, es decir, en cuanto fábula, invención, ficción, le han aceptado tal como le comprendían las sociedades arcaicas, en las que el mito designa, por el contrario, una historia verdadera, y lo que es más, una historia de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa. Pero este nuevo valor semántico, acordado al vocablo mito, hace su empleo en el lenguaje corriente harto equívoco. En efecto, esta palabra se utiliza hoy tanto en el sentido de ficción o de ilusión, como en el sentido familiar, especialmente a los etnólogos, a los sociólogos y a los historiadores de las religiones de tradición sagrada, revelación primordial, modelo ejemplar. Se insistirá, más adelante, sobre la historia de las diferentes significaciones que el término mito ha adoptado en el mundo antiguo y cristiano. Es de todo conocido que a partir de Jenofanes, hacia 565 y 470, que fue el primero en criticar y rechazar las expresiones mitológicas de la divinidad utilizadas por Homero y Hesíodo. Los griegos fueron vaciando progresivamente al mitos de todo valor religioso o metafísico. Opuesto tanto a logos como más tarde a historia mitos, terminó por significar todo lo que no puede existir en la realidad. Por su parte, el judeocristianismo relega al dominio de la mentira y de la ilusión todo aquello que no estaba justificado o declarado válido por uno de los dos testamentos. No es en este sentido, por lo demás, el más usual en el lenguaje corriente, en el que nosotros entendemos el mito, precisamente más, no en el sentido mental o en el momento histórico en el que el mito ha pasado a ser una ficción el que nos interesa. Nuestra investigación se dirigirá, en primer lugar, hacia las sociedades en las que el mito tiene, o ha tenido, hasta estos últimos tiempos, vida, en el sentido de proporcionar modelos de conducta humana y conferir por eso mismo significación y valor a la existencia. Comprender la estructura y la función de los mitos en las sociedades tradicionales en cuestión no estriba solo de dilucidar una etapa en la historia del pensamiento humano, sino también en comprender mejor una categoría de nuestros contemporáneos. Para limitarnos a un ejemplo, el de los cargos cult de Oceanía, sería difícil interpretar toda una serie de actuaciones insólitas sin recurrir a su justificación mítica. Estos cultos proféticos y milenarios proclaman la inminencia de una era fabulosa de abundancia y de beatitud. Los indígenas serán de nuevo los señores de sus islas y no trabajarán más, pues los muertos volverán en magníficos navíos cargados de mercancías semejantes a los cargos gigantescos que los blancos acogen en sus puertos. Por eso, la mayoría de esos cargos cult exige, por una parte, la destrucción de los animales domésticos y de los enseres y por otra parte, la construcción de vastos almacenes donde se depositarán las provisiones traídas por los muertos. Tal movimiento profetiza la arribada de Cristo en un barco de mercancías. Otro espera la llegada de América. Una nueva era paradisíaca dará comienzo y los miembros del culto alcanzarán la inmortalidad. Ciertos cultos implican, asimismo, actos orgiásticos, pues las prohibiciones y las costumbres sancionadas por la tradición perderán su razón de ser y darán paso a la libertad absoluta. Ahora bien, todos estos actos y creencias se explican por el mito de la aniquilación del mundo seguido de una nueva creación y de la instauración de la Edad de Oro, mito que nos ocuparemos más adelante. Hechos similares se produjeron en 1960 en el Congo con ocasión de la independencia del país. En ciertos pueblos los indígenas quitaron los techos de las chozas para dejar paso libre a las monedas de oro que harán llover los antepasados. En otros, en medio del abandono general, tan solo se cuidaron de los caminos que conducían al cementerio para permitir a los antepasados
El acceso al pueblo. Los mismos excesos orgiásticos tenían un sentido, ya que según el mito, el día de la nueva era, todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres. Con mucha probabilidad, hechos de este género serán cada vez más raros. Se puede suponer que el comportamiento mítico desaparecerá con la independencia política de las antiguas colonias, pero lo que sucederá en un porvenir más o menos lejano nos puede ayudar a comprender lo que acaba de pasar. Lo que nos importa, ante todo, es captar el sentido de estas conductas extrañas, comprender su causa y la justificación de estos excesos, pues comprender equivale a reconocerlos en tanto que hechos humanos, hechos de cultura, creación de espíritu y no irrupción patológica de instintos, bestialidad o infantilismo. No hay otra alternativa, o esforzarse en negar, minimizar u olvidar tales excesos, considerándolos como casos aislados de salvajismo, que desaparecerán completamente cuando las tribus se civilicen. O bien, molestarse en comprender los antecedentes míticos que explican los excesos de este género, los justifican y les confieren un valor religioso. Esta última actitud es, a nuestro parecer, la única que merece adoptarse. Únicamente en una perspectiva histórico-religiosa, tales conductas son susceptibles de revelarse como hechos de cultura y pierden su carácter aberrante o monstruoso de juego infantil o de acto puramente instintivo. El interés de las mitologías primitivas. Todas las grandes religiones mediterráneas y asiáticas cuentan con mitologías, pero es preferible no hilvanar al estudio del mito partiendo, por ejemplo, de la mitología griega o egipcia o india. La mayoría de los mitos griegos fueron contados y, por tanto, modificados, articulados, sistematizados por Hesíodo y Homero, por los rapsodas y mitógrafos. Las tradiciones mitológicas del Próximo Oriente y de la India han sido cuidadosamente reinterpretadas y elaboradas por los respectivos teólogos y ritualistas. No quiere decir esto, 1. Que estas grandes mitologías hayan perdido su sustancia mítica y no sean sino literaturas. O 2. Que las tradiciones mitológicas de las sociedades arcaicas no hayan sido elaboradas por sacerdotes y bardos, al igual que las grandes mitologías que han acabado por transmitirse por textos escritos. Las mitologías primitivas que los primeros viajeros, misioneros y etnógrafos han conocido en su estadio oral tienen su historia, dicho de otro modo, se han transformado y enriquecido a lo largo de los años bajo la influencia de otras culturas, superiores o gracias al genio creador de ciertos individuos excepcionalmente dotados. Sin embargo, es preferible comenzar por el estudio del mito en las sociedades arcaicas y tradicionales, sin perjuicio de abordar más tarde las mitologías de los pueblos que han desempeñado un papel importante en la historia, y esto porque, a pesar de sus modificaciones en el transcurso del tiempo, los mitos de los primitivos reflejan aún un estado primordial. Se trata, a lo más, de sociedades en las que los mitos están aún vivos y fundamentan y justifican todo el comportamiento y la actividad del hombre. El papel y la función de los mitos son susceptibles, o lo han sido hasta estos últimos tiempos, de ser observados y descritos minuciosamente por los etnólogos. A propósito de cada mito, así como cada ritual de las sociedades arcaicas, ha sido posible interrogar a los indígenas y enterarse, al menos en parte, de las significaciones que le atribuyen. Evidentemente, estos documentos vivos, registrados en el curso de encuestas hechas sobre el terreno, no resuelven en modo alguno todas nuestras dificultades, pero tienen la ventaja considerable de ayudarnos a plantear correctamente el problema, es decir, a situar el mito en su contexto socio-religioso original. Sería difícil encontrar una definición de mito que fuera aceptada por todos los eruditos y que al mismo tiempo fuera accesible a los no especialistas. Por lo demás, ¿acaso es posible encontrar una definición única capaz de abarcar todos los tipos y funciones de los mitos en todas las sociedades arcaicas y tradicionales? El mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. Personalmente, la definición que me parece menos imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente.
El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. Se trata cómo algo ha sido producto, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales, se los conoce sobre todo por los que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad, o simplemente la sobrenaturalidad de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado de la que fundamenta realmente al mundo y la que le hace tal como es hoy en día. Más aún, es lo que es el hombre, es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. Se tendrá ocasión más adelante de completar y de matizar estas indicaciones preliminares, pero de momento importa subrayar un hecho que nos parece esencial. El mito se considera como una historia sagrada y por tanto una historia verdadera, pues se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. El mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, pues que la mortalidad del hombre lo prueba. Y así sucesivamente. Por el mismo hecho de relatar el mito, las gestas de los seres sobrenaturales y la manifestación de sus poderes sagrados, se convierte en el modelo ejemplar de todas las actividades humanas. Cuando el misionero y etnólogo C. Strellow preguntaba a los australianos, Arunta, por qué celebraban ciertas ceremonias, le respondía invariablemente, porque los antepasados lo han prescrito así. Los Kai de Nueva Guinea se negaban a modificar su manera de vivir y de trabajar y daban como explicación, así como lo hicieron los Nemu, los antepasados míticos, y nosotros lo hacemos de igual manera, interrogado sobre la razón de tal o cual detalle de cierta ceremonia. El cantor Navajo contestaba, porque el pueblo santo lo hizo de esta manera la primera vez. Encontramos exactamente la misma justificación en la plegaria que acompaña a un ritual tibetano primitivo. Como ha sido transmitido desde el principio de la creación de la tierra, así nosotros debemos sacrificar. Como nuestros antepasados hicieron en los tiempos antiguos, así hacemos hoy. Tal es también la justificación invocada por los teólogos y ritualistas hindúes. Debemos hacer lo que los dioses han hecho en un principio. Así hicieron los dioses, así lo hacen los hombres. Como hemos señalado en otro lugar, incluso los modelos de conducta y las actividades profanas del hombre encuentran su modelo en las gestas de los seres sobrenaturales. Entre los navajo, las mujeres han de sentarse en las piernas debajo de sí y de lado, los hombres con las piernas cruzadas delante de ellos, porque se dijo que en un principio la mujer cambiante y el matador de monstruos se sentaron de estas posturas. Según las tradiciones míticas de una tribu australiana, los Karadjedi, todas sus costumbres, todos sus comportamientos se fundaron en el tiempo del ensueño, por dos seres sobrenaturales. Badak Shimbiri, por ejemplo, la manera de cocer tal o cual grano o de cazar tal animal con ayuda de un palo, la posición especial que debe adoptarse para orinar, etc. Sería inútil multiplicar ejemplos, como lo hemos demostrado en el mito del eterno retorno, y como se verá aún mejor por lo que sigue, la función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, tanto la alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, el arte y la sabiduría. Esta concepción no carece de importancia para la comprensión del hombre, de las sociedades arcaicas y tradicionales, y de ellas nos ocuparemos más adelante.
Debemos añadir que en las sociedades en que el mito está aún vivo, los indígenas distinguen cuidadosamente los mitos, historias verdaderas, de las fábulas o cuentos, que los llaman historias falsas. Los Pawnee hacen una distinción entre las historias verdaderas y las historias falsas, y colocan entre las historias verdaderas, en primer lugar, todas aquellas que tratan de los orígenes del mundo. Sus protagonistas son seres divinos, sobrenaturales, celestes o astrales. A continuación vienen los cuentos que narran las aventuras maravillosas del héroe nacional, un joven de humilde cuna que llegó a ser el salvador de su pueblo. Al librarle de monstruos, al librarle del hambre o de otras calamidades, o al llevar a cabo otras hazañas nobles y beneficiosas. Vienen, por último, las historias que se relacionan con los Medicine Men. Me explican cómo tal o cual mago adquirió sus poderes sobrenaturales o cómo nació tal o cual asociación de chamanes. Las historias falsas son aquellas que cuentan las aventuras y hazañas en modo alguno edificantes del coyote, lobo, de la pradera. En una palabra, en las historias verdaderas nos hallamos frente a frente de lo sagrado o de lo sobrenatural. En las falsas, por el contrario, con un contenido profano, pues el coyote es sumamente popular en esta mitología como en otras mitologías norteamericanas, donde aparece en los rasgos del astuto, del pícaro, del prestidigitador y del perfecto bribón. Igualmente, los cherokees distinguen entre mitos sagrados como Jonía, creación de astros, origen de la muerte, e historias profanas que explican, por ejemplo, ciertas curiosidades anatómicas o fisiológicas de los animales. Reaparece la misma distinción en África. Los hetero estiman que las historias que narran los principios de los diferentes grupos de las tribus son verdaderas porque se refieren a hechos que han tenido lugar realmente, mientras que los cuentos, más o menos cómicos, no tienen ninguna base. En cuanto a los indígenas de Togo, consideran sus mitos de origen absolutamente reales. Por esta razón, no se puede contar indiferentemente los mitos. En muchas tribus no se recitan delante de las mujeres o de los niños, es decir, de los no iniciados. Generalmente los viejos instructores comunican los mitos a los neófitos durante su periodo de aislamiento en la espesura, y esto forma parte de su iniciación. R. Piddington hace notar a propósito de los Karadech-Heri, los mitos sagrados que no pueden ser conocidos de las mujeres se refieren principalmente a la cosmogonía y sobre todo a la institución de las ceremonias de iniciación. Mientras que las historias falsas pueden contarse en cualquier momento y en cualquier sitio, los mitos no deben recitarse más que durante un lapso de tiempo sagrado, generalmente durante el otoño o el invierno y únicamente de noche. Esta costumbre se conserva incluso en pueblos que han sobrepasado el estudio arcaico de cultura. Entre los turco-mongoles o los tibetanos, la recitación del canto épico del ciclo Gesor no puede tener lugar más que de noche y en invierno. La recitación se asimila a un poderoso encanto, ayuda a obtener ventajas de toda índole, especialmente éxito en la caza y en la guerra. Antes de recitar, se prepara un área espolvoreada con harina de cebada tostada. El auditorio se sienta alrededor. El bardo recita la epopeya durante varios días. En otro tiempo, se veían entonces las huellas de los cascos de los caballos de César sobre esta área. La recitación provocaba, pues, la presencia real del héroe. Lo que revelan los mitos. La distinción hecha por los indígenas entre historias verdaderas e historias falsas es significativa. Las dos categorías de narraciones presentan historias, es decir, relatan una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso. A pesar de que los personajes de los mitos son, en general, dioses y seres sobrenaturales, y de los cuentos héroes, animales maravillosos, todos estos personajes tienen en común esto: no pertenecen al mundo cotidiano, y sin embargo, los indígenas se dieron cuenta de que se trataba de historias radicalmente diferentes, pues todo lo que se relata en los mitos
les concierne directamente, mientras que los cuentos y las fábulas se refieren a acontecimientos que, incluso cuando han aportado cambio al mundo, las particularidades anatómicas o fisiológicas de ciertos animales no han modificado la condición humana en cuanto tal. En efecto, los mitos relatan no solo el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de las cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, exsexuado, organizado en sociedades, obligado a trabajar para vivir y que trabaja según ciertas reglas. Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los comienzos. Pero otros comienzos han tenido lugar después de la cosmogonía y la antropogonía, y el hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de los acontecimientos míticos. Está constituido por estos acontecimientos. Es mortal porque algo ha pasado in ilio tempore. Si eso no hubiera sucedido, el hombre no sería mortal. Habría podido existir indefinidamente como las piedras, o habría podido cambiar periódicamente de piel como las serpientes, y por ende hubiera sido capaz de renovar su vida, es decir, de recomenzarla indefinidamente. Pero el mito del origen de la muerte cuenta lo que sucedió in ilio tempore, y al relatar este incidente explica por qué el hombre es mortal. Del mismo modo, determinada tribu vive de la pesca, y esto es porque, en los tiempos míticos, un ser sobrenatural enseñó a sus antepasados cómo capturar y cocer los pescados. El mito cuenta la historia de la primera pesca efectuada por el ser sobrenatural, y al hacer esto revela a la vez un acto sobrehumano. Enseñar a los humanos cómo efectuarlo a su vez, y finalmente explica por qué esta tribu debe alimentarse de esta manera. Se podría multiplicar fácilmente los ejemplos, pero lo que precede muestra ya porque el mito es, para el hombre arcaico, un asunto de la mayor importancia, mientras que los cuentos y las fábulas no lo son. El mito le enseña las historias primordiales que le han constituido esencialmente y todo lo que tiene relación con su existencia y con su propio mundo de existir en el cosmos y le concierne directamente. Inmediatamente se verán las consecuencias que esta concepción singular ha tenido para la conducta del hombre arcaico. Hagamos notar que, así como el hombre moderno se estima constituido por la historia, el hombre de las sociedades arcaicas se declara como el resultado de cierto número de acontecimientos míticos. Ni uno ni otro se consideran dados, hechos de una vez para siempre. Como por ejemplo se hace un utensilio de una manera definitiva. Un moderno podría razonar de la manera siguiente: soy tal como soy hoy en día, porque un cierto número de acontecimientos me han sucedido, pero estos acontecimientos no han sido posibles más que porque la agricultura fue descubierta hace 8 o 9.000 años y porque las civilizaciones urbanas se desarrollaron en el Oriente Próximo antiguo, porque Alejandro Magno conquistó Asia y Augusto fundó el Imperio Romano, porque Galileo y Newton revolucionaron la concepción del universo, abriendo el camino para los descubrimientos científicos y preparando el florecimiento de la civilización industrial, porque tuvo lugar la Revolución Francesa y porque las ideas de libertad, democracia y justicia social trastocaron el mundo occidental después de las guerras napoleónicas y así sucesivamente. De igual modo, un primitivo podría decirse soy tal como soy, porque una serie de acontecimientos tuvieron lugar antes de mí. Tan solo debería añadir, acto seguido, esos acontecimientos sucedieron en los tiempos míticos, y por consiguiente constituyen una historia sagrada, porque los personajes del drama no son humanos, sino seres sobrenaturales. Y aún más, mientras que un hombre moderno, a pesar de considerarse el resultado del curso de la historia universal, no se siente obligado a conocerla en su totalidad. El hombre de las sociedades arcaicas no solo está obligado a rememorar la historia mítica de su tribu, sino que reactualiza periódicamente una gran parte de ella. Es aquí donde se nota la diferencia más importante entre el hombre de las sociedades arcaicas
y el hombre moderno, la irreversibilidad de los acontecimientos que para este último es la nota característica de la historia, no constituye una evidencia para el primero. Constantinopla fue conquistada por los turcos en 1453 y la Bastilla cayó el 14 de julio de 1789. Estos acontecimientos son irreversibles. Sin duda, al haberse convertido el 14 de julio en la fiesta nacional de la República Francesa, se conmemora anualmente la toma de la Bastilla, pero no se reactualiza el acontecimiento histórico propiamente dicho. Para el hombre de las sociedades arcaicas, por el contrario, lo que pasó a origen es susceptible de repetirse por la fuerza de los ritos. Lo esencial para él es, pues, conocer los mitos, no solo porque los mitos le ofrecen una explicación del mundo y su propio modo de existir en el mundo, sino sobre todo porque al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de repetir lo que los dioses, los héroes, los antepasados hicieron en el origen. Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas. En otros términos, se aprende no solo cómo las cosas han llegado a la existencia, sino también dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen. Lo que quiere decir conocer los mitos. Los mitos totémicos australianos consisten la mayoría de las veces en la narración bastante monótona de las peregrinaciones de los antepasados míticos o de los animales totémicos. Se cuenta cómo en el tiempo del sueño archerija, es decir, en el tiempo mítico, estos seres sobrenaturales hicieron aparición sobre la tierra y emprendieron largos viajes, parándose a veces para modificar el paisaje o producir ciertos animales y plantas y finalmente desaparecieron bajo tierra. Pero el conocimiento de estos mitos es esencial para la vida de los australianos. Los mitos les enseñan cómo repetir los gestos creadores de los seres sobrenaturales y por consiguiente cómo asegurar la multiplicación de tal animal o tal planta. Estos mitos se comunican a los neófitos durante su iniciación, o más bien se celebran, es decir, se les reactualiza. Cuando los jóvenes pasan por las diversas ceremonias de iniciación, se celebran ante ellos una serie de ceremonias que, a pesar de representarse exactamente como las de culto propiamente dicha, salvo ciertas particularidades características, no tienen, sin embargo, por meta la multiplicación y creación del tótem de que se trate, sino que van encaminadas a mostrar la manera de celebrar estos cultos a quienes se va a elevar, o que acaban de ser elevados al rango de hombres. Se ve, pues, que la historia narrada por el mito constituye un conocimiento de orden esotérico, no solo porque es secreta y se transmite en el curso de una iniciación, sino también porque este conocimiento va acompañado de un poder mágico religioso. En efecto, conocer el origen de un objeto, de un animal, de una planta, etc., equivale a adquirir sobre ellos un poder mágico, gracias al cual se logra dominarlos, multiplicarlos o reproducirlos a voluntad. Erland Nordeskjold ha referido algunos ejemplos particularmente sugestivos de los mitos de los indios Kuna. Según creencias, el cazador afortunado es el que conoce el origen de la caza, y si se llega a domesticar a ciertos animales es porque los magos conocen el secreto de su creación. Igualmente se es capaz de tener en la mano un hierro al rojo o de coger serpientes venenosas a condición de conocer el origen del fuego y de las serpientes. Nordenskjöld cuenta que en un pueblo, Kuna, Tientiki, hay un muchacho de 14 años que entra impunemente en el fuego tan solo porque conoce el encanto de la creación del fuego. Pérez vio frecuentemente a personas coger un hierro al rojo y a otras domesticar serpientes. Se trata de una creencia muy extendida y que no es propia de un cierto tipo de cultura. En Timor, por ejemplo, cuando un arrozal no medra, alguien que conoce las tradiciones míticas relativas al arroz se traslada al campo. Allí pasa la noche en la cabaña de las plantaciones recitando las leyendas que explican cómo se llegó a poseer arroz, mito de origen. Los que hacen esto no son sacerdotes,
Al recitar el mito de origen, se obliga al arroz a mostrarse hermoso, vigoroso y túpido, como era cuando apareció por primera vez. No se le recuerda cómo ha sido creado a fin de instruirle, de enseñarle cómo debe comportarse. Se le fuerza mágicamente a retomar al origen, es decir, a reiterar su creación ejemplar. El Kalevala cuenta cómo el viejo Wainamoinen se hirió gravemente cuando estaba ocupado en construir una barca. Entonces se puso a hundir encantamientos a la manera de todos los curanderos mágicos. Cantó el nacimiento de la causa de su herida, pero no pudo acordarse de las palabras que narraban el comienzo del hierro, las palabras que podían precisamente curar la brecha abierta por la hoja de acero azul. Al fin, después de haber buscado la ayuda de otros magos, Wainamoinen exclamó: «Me acuerdo ahora del origen del hierro», y comenzó el siguiente relato. El aire es la primera de las madres, el agua es la mayor de los hermanos, el fuego es el segundo, y el hierro es el más joven de los tres. Ukko, el gran creador, separó la tierra del agua e hizo aparecer el suelo de las regiones marinas. Pero el hierro no había nacido aún, entonces se frotó las palmas de las manos sobre su rodilla izquierda. Así nacieron las tres hadas que habían de ser las madres del hierro. Notemos que en este ejemplo el mito del origen del hierro forma parte del mito cosmogónico y en cierto modo lo prolonga. Tenemos aquí una nota específica de los mitos de origen sumamente importante y cuyo estudio se hará en el capítulo siguiente. La idea de que un remedio no actúa más que si se conoce su origen está muy extendida. Citemos nuevamente a Erland Nordenskjöld. Cada canto mágico debe estar organizado de un encantamiento que habla del origen del remedio empleado, de otro modo no será eficaz. Para que el remedio o el canto de remedio haga efecto, hay que conocer el origen de la planta, la manera como fue alumbrada por la primera mujer. En los cantos rituales Nat-Ki, publicados por J.F. Rock, se dice expresadamente: si no se cuenta el origen del medicamento, no debe utilizarse. O también, a menos que se relate su origen, no se debe hablar de él. Veamos en el capítulo siguiente que, como en el mito de Wainamoinen, citado anteriormente, el origen de los remedios está íntimamente ligado a la narración del origen del mundo. Precisamos aquí, no obstante, que se trata de una concepción general que puede formularse de esta suerte. No se puede cumplir un ritual si no se conoce el origen, es decir, al mito que cuenta cómo ha sido efectuado la primera vez durante el servicio funerario, el chamán Naki Tomba canta. Vamos ahora a acompañar al muerto y a conocer de nuevo la pena. Vamos a danzar de nuevo y a derribar a los demonios. No se debe hablar. Si se ignora el origen de la danza, no se puede danzar. Esto recuerda extraordinariamente las declaraciones del Huitoto a Preus. Son las palabras, los mitos de nuestro Padre, sus propias palabras. Gracias a estas palabras danzamos. No habrá danza si no nos la hubieran dado. En la mayoría de los casos no basta conocer el mito del origen, hay que recitarlo. Se proclama de alguna manera, su conocimiento se muestra. Pero esto no es todo. Al recitar o celebrar el mito del origen, se deja uno impregnar de la atmósfera sagrada en la que se desarrollan esos acontecimientos milagrosos. El tiempo mítico de los orígenes es un tiempo fuerte, porque ha sido transfigurado por la presencia activa creadora de los seres sobrenaturales. Así, recitar los mitos se reintegra este tiempo fabuloso, y por lo siguiente se hace uno de alguna manera contemporáneo de los acontecimientos evocados, se comparte la presencia de los dioses o de los héroes, en una fórmula sumaria. Se podría decir que al vivir los mitos se sale del tiempo profano cronológico y se desemboca en un tiempo cualitativamente diferente, un tiempo sagrado, a la vez primordial e indefinidamente recuperable. Esta función del mito, sobre la cual hemos insistido
se destacará mejor aún en el curso de los análisis que seguirán. Estas observaciones preliminares bastan para precisar ciertas notas características del mito. De una manera general, se puede decir que el mito, tal como es vivido por las sociedades arcaicas, 1. Constituye la historia de los actos de los seres sobrenaturales. 2. Que esta historia se considera absolutamente verdadera porque se refiere a realidades, y sagradas porque es una obra de los seres sobrenaturales. 3. Que en el mito se refiere siempre a una creación. Cuenta cómo algo ha llegado a la existencia o cómo un comportamiento, una institución, una manera de trabajar se han fundado. En esta la razón de lo que los mitos constituyan los paradigmas de todos actos humanos significativos. 4. Que al conocer el mito se conoce el origen de las cosas y por consiguiente se llega a dominarlas y manipularlas a voluntad. No se trata de un conocimiento exterior, abstracto, sino de conocimiento que se vive virtualmente, ya al cerrar ceremonialmente el mito, ya al efectuar el ritual para el que sirve de justificación. 5. Que de una manera o de otra se vive el mito en el sentido de que se está dominado por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se rememoran y se reactualizan. Vivir los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente religiosa, puesto que se distingue de la experiencia ordinaria de la vida cotidiana. La religiosidad de esta experiencia se debe al hecho de que se reactualizan acontecimientos fabulosos, exaltantes, significativos, se asisten de nuevo a las obras creadoras de los seres sobrenaturales, se deja de existir en el tiempo de todos los días y se penetra en un mundo transfigurado, auroral, impregnado de la presencia de los seres sobrenaturales. No se trata de una conmemoración de los acontecimientos míticos, sino de su reinteracción. Las personas del mito se hacen presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica también que no se vive ya en el tiempo cronológico, sino en el tiempo primordial, el tiempo en el que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por esta razón se puede hablar de tiempo fuerte del mito. En el tiempo prodigioso, sagrado, en el tiempo en el que algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó plenamente. Revivir aquel tiempo, reintegrarlo lo más a menudo posible, asistir de nuevo al espectáculo de las obras divinas, reencontrar los seres sobrenaturales y volver a aprender su lección creadora, es el deseo que puede leerse como el filigrama de todas las reiteraciones rituales de los mitos. En suma, los mitos revelan que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y una historia sobrenatural, y que esta historia es significativa, precisa y ejemplar. No podría concluirse de modo mejor que citando los pasajes clásicos en los que Bronislaw Malinowski trató de desentrañar la naturaleza y función del mito en las sociedades primitivas. Enfocado en lo que tiene de vivo, el mito no es una explicación destinada a satisfacer una curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una realidad original y que responde a una profunda necesidad religiosa, a aspiraciones morales o a coacciones e imperativos de orden social, e incluso a exigencias prácticas. En las civilizaciones primitivas el mito desempeña una función indispensable, expresa, realiza y codifica las creencias, salvaguarda los principios morales, los impone, garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre. El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización humana. Lejos de ser una vana fábula, es, por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja de recurrir. No es en modo alguno una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la religión primitiva y la sabiduría práctica. Todos estos relatos son para los indígenas la expresión de una realidad original, mayor y más llena de sentido que la actual, y que determina la vida inmediata, las actividades y los destinos de la humanidad. El conocimiento que el hombre tiene de esta realidad le revela el sentido de los ritos y de los preceptos de orden moral, al mismo tiempo que el modo de cumplirlos.